Buenos días. Después de los 5 capítulos que le hemos dedicado al tema uno, pues ya podemos iniciar el tema 2. Vamos a empezar. En este caso, no me alargaré tanto, serán simplemente 3 sesiones que voy a dedicar a este tema 2. Una vez desarrolladas las fuentes desde las que podemos hablar sobre Jesús, que son los 4 evangelios, pues vamos a entrar en algunas cuestiones sobre la vida de Jesús de Nazaret. Lo voy a hacer, como ya dije al principio, desde una perspectiva histórica, es decir, qué testimonios, qué documentos existen para hablar de la existencia de Jesús de Nazaret. Por eso no quiero crear una falsa expectativa, no voy a desarrollar una cronología de la vida de Jesús como tal. El título podría inducir a pensar eso, pero no va a ser así. Voy a verlo, como he dicho, un poco desde una perspectiva de precisamente demostrar la existencia de Jesús en algunos documentos. Estos serían los 7 puntos que pretendo desarrollar, partiendo de las primeras fuentes históricas no cristianas, fundamentalmente en el Imperio Romano y también de fuentes judías. Se habla de Jesús y vamos a ver qué testimonio nos dan estas fuentes sobre Jesús. Después sí que volveremos a las fuentes cristianas primitivas, pero permito eso, hacer primero un desarrollo de las no cristianas para ver que no es un invento cristiano la existencia de Jesús de Nazaret. En un tercer apartado veríamos un poco el contraste entre esa figura de Jesús y la expectativa que tenía el pueblo judío sobre un Mesías, que ocurrió en su momento, cómo se le esperaba, qué ideas tenían. En el cuarto apartado hablaremos de algunas cuestiones de la cronología que muchos historiadores, al tratar de la cronología exacta de la vida de Jesús de Nazaret, pues han presentado algunas dudas, algunas hipótesis explicativas, y eso lo vamos a abordar en este apartado. Y luego ya concretamente, pues veremos dentro de lo que es la vida de Jesús, pues 2 momentos, especialmente el Evangelio de la infancia, que hablará lógicamente de los orígenes, cuando inicia la vida de Jesús, y después eh, una pequeña incursión en el tema de cuándo inició la vida pública, con qué acontecimientos inicia la vida pública. Porque recordemos que los evangelios de Mateo y de Lucas sí que narran algo de la infancia, muy poquito, de la infancia de Jesús, pero Marcos y Juan prácticamente, bueno, Juan después de un prólogo teológico, pero nos lo presentan ya directamente en el momento que llamamos el inicio de la vida pública. Entonces, bueno, vamos a situar este momento. Y por último, una reflexión teológica sobre creer en Jesús de Nazaret. He creído conveniente poner unos objetivos porque creo que describen bien lo que vamos a encontrar en este tema. Intento pues analizar las fuentes históricas sobre la vida de Jesús de Nazaret. En segundo lugar, interpretar cómo se esperó en la antigüedad la llegada del Mesías y qué es lo que el pueblo de Israel esperaba con la llegada del Mesías, de su Mesías, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Tercer objetivo es conocer el contexto histórico y religioso de la Palestina del siglo I, donde se desarrolló la vida de Jesús. Y por último, situar los acontecimientos más relevantes de la vida de Jesús. Esas son todas las cuestiones cronológicas que voy a tratar de ver en este capítulo.
Querido poner esta imagen como introducción de la serie de Chosen sobre Jesús de Nazaret. Es el momento en que él llega a Nazaret y llama la casa, en su casa, donde está su madre María. Pero en el fondo es una imagen simbólica para expresar lo que está ocurriendo en este curso. Es que Jesús se está metiendo en nuestra casa, está entrando en nuestras vidas y bueno, Él como siempre lo hace, como siempre dicho alguna vez, no sé si antes en el primer tema o lo diré más adelante, Dios respeta nuestra libertad y siempre llama antes de entrar. Entonces, bueno, pues de algún modo vamos a ver en este curso cómo él, pues eso, va entrando poco a poco. Vamos a verlo desde esta perspectiva histórica, pero no podemos dudar de que Jesús es el centro del cristianismo y es el fundamento de la fe cristiana. Jesús, hombre y Dios al mismo tiempo, es lo que nosotros nos va a traer, digamos, como temática fundamental en todos estos días. La crítica histórica, sin embargo, durante cierta época, especialmente en la época de la Ilustración francesa y el modernismo racionalista, pues empezó a dudar de la misma existencia de Jesús. ¿Por qué lo hacía? Sencillamente porque había un cierto rechazo al relato evangélico, no se lo creían, pensaban que era una invención de los apóstoles y que, bueno, pues sencillamente Jesús o no había existido o había sido otro Jesús y no el que nos presentaban los evangelios. En la actualidad, como digo, pues prácticamente no hay ningún historiador serio que dude de la existencia de Jesús, que vivió en el siglo I en Palestina. Es verdad que no salió de ahí, prácticamente su existencia se redujo a ese espacio tan limitado, tan pequeño, pero al mismo tiempo tan importante para todos nosotros, ¿no? Y vivió en el Imperio Romano, en el Imperio Romano del siglo I. Y es lo que vamos a ir viendo en estos temas. Hay que distinguir una cuestión fundamental inicialmente, y es que cuando yo hablo de Jesús de Nazaret como un personaje histórico, pues bien, detrás está todas las pruebas y documentos históricos que avalan esto. Cuando digo que Jesús es Dios, entonces ya no es historia, es más bien una reflexión teológica o un dato de fe, sencillamente. Entonces, de todos modos, yo me voy a centrar ahora en demostrar la existencia de Jesús o más bien en mostrar simplemente los documentos, las fuentes que hablan de esa existencia, ¿no? Y por eso podemos analizarlo desde el punto de vista de la ciencia histórica. Las primeras fuentes históricas no cristianas, es decir, excluyo los evangelios, las cartas de San Pablo, todo lo que es el Nuevo Testamento, que serían referencias cristianas, y algunos otros documentos, no de la primera época, pero casi de los primeros cristianos, eso por ahora lo dejo aparte. Luego lo trataré en el siguiente punto. Pero por ahora tengo que ver aquellas fuentes históricas que me hablaban o me hablan de Jesús, ¿no? Y tenemos 8. Entre los filósofos grecorromanos, pues hubo algunos que hablaron de Jesús. Concretamente vamos a hablar de Mará Serapión, también de los escritores Luciano de Samosata y Celso, y luego un personaje de autoridad, como puede ser el gobernador de una de las provincias romanas, Plinio el Joven, y al mismo tiempo tenemos el testimonio de dos de los grandes historiadores de la historia del Imperio Romano, dos historiadores de la época.
que son los historiadores Tácito y Suetonio. Esto en cuanto a los testimonios, podemos decir sobre todo romanos o grecorromanos, pero también existen testimonios de la época de parte de la comunidad judía. Especialmente hay dos documentos. El Talmud babilónico, un escrito que recogía una serie de enseñanzas de la comunidad judía de esos primeros siglos, y un historiador muy famoso también en todo el ámbito del Imperio Romano, como fue Flavio Josefo. Bueno, pues vamos a ir en detalle. Lo que voy a hacer es presentaros los textos, es decir, los textos que nos hablan de Jesús. Eh, Os anticipo que en la mayoría de ellos son textos neutros sobre Jesús, no eran cristianos y por tanto simplemente se referían al acontecimiento de Jesús de Nazaret de una manera quizá a veces incluso despectiva o incluso negativa, irónica, porque no eran, digamos, pues convertidos ni nada por el estilo. Son testimonios externos, pero que al mismo tiempo están avalando en la existencia de Jesús de Nazaret y del cristianismo. Y por eso, pues los he traído aquí. El primer testimonio es de un filósofo, concretamente Mará bar Serapión. Es un filósofo de origen sirio, de Samosata, de la corriente de filosofía estoica, una de las filosofías, digamos, de la antigüedad, de la más extendida en el Imperio Romano. Y este testimonio, que es una carta, es una carta que escribió en el año 73, o aproximadamente en el año 73. Este filósofo escribía a su hijo. Él estaba encarcelado y estaba encarcelado en Roma, en la capital del imperio, y desde allí, pues, de vez en cuando, pues, escribía a su hijo. En esa carta expresaba un poco la indignación. Es una reflexión, lógicamente, de un filósofo que trata de transmitir a su hijo las mejores enseñanzas, y él entendía bueno, que en la historia, especialmente a él le causaba indignación el destino, la muerte violenta que habían tenido tres grandes hombres, para él los tres grandes hombres más sabios de la antigüedad. Y ahí unía a Sócrates, a Pitágoras y a Jesús de Nazaret. Lo llama el rey de los judíos. Es así, ¿no? ¿Cuál es el texto concretamente en el que habla? Es muy breve, pero lo veréis, ¿no? Dice el filósofo: ¿de qué le sirvió a los samios quemar vivo a Pitágoras, cuando su país quedó cubierto de arena en un instante? ¿O a los judíos dar muerte a su sabio rey, si desde entonces se han visto despojados de su reino? Es un texto, como veis, brevísimo, pero que habla precisamente de algo que ya estaba difundido en esos años posteriores. Fijaros que si Jesús muere en torno al año 30 o 30 y pico, el año 73 han pasado apenas 40 años, pero la noticia ya ha llegado a todas las partes del imperio, y este filósofo, que no era cristiano, repito, pues sin embargo, toma ese ejemplo para su hijo, para que él vea la inutilidad, ¿no? de matar a estos hombres sabios como él quería interpretar que era Jesús, ¿no? Después del año 70, la comunidad cristiana interpretó que la destrucción de Jerusalén se debía sobre todo a la muerte de Jesús, al rey sabio de los judíos.
Bueno, es una interpretación que se daba y a lo mejor esa lectura o esa influencia llegó a este filósofo y quizá por eso lo expresó así. El caso es que ya cerca, o sea, pocos años después de la muerte de Jesús, hay un conocimiento común en todo el imperio de que se había producido esa muerte. Por tanto, de la existencia de Jesús, que era el protagonista de esa situación. Bien, pasamos de un testimonio inicial de admiración por el rey sabio, como decía Serapión, a un testimonio más bien agresivo y contrario, irónico, satírico, burlesco contra Jesús y los cristianos. Pero es un testimonio, al fin y al cabo, aunque pueda parecernos un poco tremendo lo que expresa el escritor Luciano de Samosata. Luciano de Samosata vivió ya en el siglo II, en torno a entre el 120 y el 181, y fue un escritor que lo que se ha conocido de su obra es que pues escribía sobre eso sátiras, es decir, obras que lo que trataban es de burlarse de los de personajes, de situaciones, de momentos históricos y provocar al mismo tiempo pues las risas o el beneplácito del público a través de estas burlas, ¿no? Eh, Entre sus obras escribió una titulada El diálogo sobre la muerte del peregrino. Y ahí el peregrino es precisamente Jesús, que es o es presentado como un estafador, como alguien que nos ha engañado. Sobre todo habla así, hablando de su muerte. Ridiculiza también la caridad de los cristianos, que es una de las características por las que se veían los cristianos, que eran muy caritativos, que ayudaban a los demás. Pues Luciano de Samosata lo elige, digamos, como un comportamiento absurdo y ridículo. Y lo mismo al pueblo de Israel, que también era un pueblo que se preciaba en esto, ¿no? Sobre todo se burla también de la idea que tenían de la resurrección y su fe en la inmortalidad. Leo el texto de Luciano de Samosata. Dice, estos desgraciados están convencidos ante todo de que son inmortales y que van a vivir eternamente. Por tanto, desprecian la muerte que muchos arrostran voluntariamente. Su primer legislador les convenció de que eran todos hermanos. Después de adjurar de los dioses de Grecia, adoran a su sofista crucificado y conforman su vida a sus preceptos. Por eso desprecian todos los bienes y los tienen para su uso común. Si surge entre ellos un hábil impostor que sepa aprovecharse de la situación, podrá enriquecerse muy pronto dirigiendo a su gusto a estos hombres que no entienden absolutamente nada. Bueno, palabras pues un poco tremendas de este escritor que, como veis, pues hace referencia indirecta, pero así a Jesús de dos modos. Su primer legislador dice, les convenció de que eran todos hermanos. En el fondo, pues la predicación de Jesús que nos une a todos y nos hace efectivamente hijos de Dios Padre y por tanto todos hermanos, pues él lo desprecia. Y lo mismo eh, trata a Jesús como de un sofista, es decir, alguien que nos engañaba con sus palabras y como que adoramos a ese sofista crucificado. Bueno, de nuevo es un testimonio indirecto, pero que nadie habría escrito algo así si el personaje al que se está refiriendo no hubiera existido. Sería un absurdo por parte del escritor precisamente dirigir sus dardos contra un personaje ficticio. Por tanto, es otra prueba de esa existencia de Jesús ya al inicio del siglo II.
El siguiente testimonio es el del escritor romano Celso. Desgraciadamente, de Celso no conservamos la obra en la que él habla de los cristianos. Eh, es una obra que sí que sabemos de ella precisamente por otro filósofo, el filósofo Orígenes, que precisamente escribió un tratado de respuesta llamado Contra Celso, para contestar los argumentos de Celso. La obra de Celso se titulaba Discurso verdadero y está también escrita en el siglo II, ¿no? Y era una obra, un escrito contra los cristianos. Lo que hace Orígenes, que sabéis que era cristiano, pues es precisamente contrarrestar los argumentos de Celso para ver que no tiene razón este autor. Bien, de ahí sacamos lo que decía Celso. Celso acepta la existencia histórica de Jesús, pero su pensamiento trata de atacar lo que Jesús decía de ser hijo de Dios e hijo de David, como descendiente, digamos, de David, por tanto el Mesías, y al mismo tiempo hijo de Dios. Niega que ninguna de las profecías del Antiguo Testamento hablen de Jesús, también niega la concepción virginal, y además ataca a los cristianos, a los que considera un peligro para la sociedad. Tengamos en cuenta que en esta época ya se habían iniciado las persecuciones contra los cristianos, y este es uno de los autores que azuza un poco esta persecución contra los cristianos, que los veía como seres peligrosos, eh, seguidores de un farsante que no resucitó después de ser crucificado como malhechor. Como veis, pues otro testimonio contrario a la fe cristiana y contrario a Cristo, pero aún así, de nuevo, muestra la existencia de Cristo, aunque lo trate de farsante y de malhechor. Este es un testimonio, uno de los textos que rescatamos a partir del texto de Orígenes, pero que él recoge precisamente de los argumentos de Celso. Y dice así, que un Dios haya bajado a la tierra para justificar a los hombres es algo que no necesita de largos discursos para refutarlo. ¿Con qué designio habría venido Dios aquí abajo? ¿Será quizás para aprender lo que ocurre entre los hombres? ¿Es que acaso no lo sabe todo? O bien, si es que sabe todas las cosas, ¿estará su poder divino tan limitado que no puede corregir nada sin enviar expresamente un mandatario suyo a este mundo? Como veis, Celso, pues eso, no aceptaba la idea de que Dios se hubiera encarnado, de que Dios hubiera vivido entre los hombres. No podía aceptarlo. Su concepción, si es que tenía una concepción de la divinidad, veía que eso no era posible. La separación absoluta entre Dios y los hombres era algo que en su mentalidad era lo único que podía existir, y por tanto no aceptaba la encarnación, se negaba a esa situación, y por eso negaba que Jesús fuera Dios. El siguiente testimonio es el de un político. Hoy, si dijera esto, en la actualidad, si pusiera como testigo de la existencia de Cristo, pues un político, algunos me mirarían como diciendo, en fin, ese testimonio no sé si es muy, muy adecuado en estos momentos. Pero bueno, en aquella época, pues el gobernador, Plinio el Joven, eh, pues sí que dio un testimonio interesante sobre los cristianos fundamentalmente. Él vive a caballo entre el primer y segundo siglo, entre el año 62 y el 113, y era gobernador de Bitinia, que está al norte de la actual Turquía,
y escribió al que era emperador en ese momento, que era Trajano, alrededor del año 112, y le pregunta cómo tiene que comportarse con los cristianos. Eh, ¿Por qué le pregunta eso? Sencillamente porque había esa corriente fuerte ya en todo el imperio de que los cristianos eran peligrosos y que había que controlarlos, perseguirlos o matarlos, sencillamente. Pero bueno, Plinio era un hombre de principios y entonces les pone un poco con perplejidad al emperador Trajano que estos fieles eran buenos ciudadanos y seguían a Cristo como a un Dios. Así lo expresa, ¿no? Dice el gobernador de Bitinia, los cristianos, a los que pertenece un gran número de gente de toda condición, edad y sexo, se reúnen en un día determinado, antes del alba, para alabar a Cristo como un Dios, y participan en una comida inocente. Esta es la carta, ¿no? que da este testimonio del gobernador, que es un testimonio precioso, porque como vemos, describen a los cristianos, primero ya son multitud, y pensemos que es eso, al inicio del siglo segundo, al norte de Turquía, en esa provincia, y dice, ¿cómo es posible que en pocos años ya se haya extendido tanto el cristianismo, ¿no? Eh, y describe también el momento en que los cristianos celebraban una vez a la semana, pues la Eucaristía. Eh, y lo describe como que se reúnen para antes del alba para alabar a Cristo como a un Dios y participan en una comida inocente. ¿Por qué dice eso de comida inocente? Bueno, pues porque a veces había algunos otros cultos en el imperio que las comidas eran auténticas bacanales o se producían sacrificios con muertes, con excesos de todo tipo, ¿no? Sin embargo, él lo describe como algo pues ejemplar, podemos decir, una comida inocente, ¿no? Eh, por eso digo que muestra tanto como la existencia de Jesús, que da por supuesto, y también la gran difusión de los cristianos. Seguimos ahora con el testimonio de dos historiadores. El primero, Tácito, es un gran historiador, también entre el siglo I y siglo II, del 54 al 119, parece que vivió, que escribió los Anales de Roma. Es una especie de crónica oficial de lo que ocurría en el lo más importante que ocurría en el Imperio Romano año por año. De ahí viene el nombre de Anales. Año por año iban narrando lo que ocurría, ¿no? Se basaba sobre todo en los archivos del Imperio Romano que estaban en Roma y que él podía ir consultando y lo iba redactando de una manera que se pudiera leer. Y concretamente en el año 64, cuando narra ese año, narra que se produjo un incendio muy importante en Roma, cuando reinaba Nerón como emperador. Y en este hecho se acusó precisamente a los cristianos como que ellos habían causado el incendio. Pero, bueno, la historia demuestra claramente que fue sencillamente una situación que fue inventada por Nerón, que precisamente fue él el que provocó este incendio para liberar pues, una zona para poder construir nuevas mansiones romanas, pero quiso acusar precisamente a los cristianos de haber hecho aquello. Fijaros que el año 64 es posiblemente el año o el año posterior o por ahí en que murió Pedro, martirizado, y poco tiempo después pues muere San Pablo. Entonces, bueno, en la persecución precisamente de este emperador, ¿no?
Este es el testimonio que escribe Tácito, cuando en ese año 64 narra esta cuestión, habla de los cristianos y dice, ellos tomaron el nombre de Cristo, que había sido ajusticiado por el procurador Poncio Pilato bajo el imperio de Tiberio. Frenada de momento esta dañina superstición, volvía a difundirse no sólo a través de Judea, en donde tuvo su origen, sino también en la urbe, donde confluyen y son aplaudidas todas las cosas más vulgares e ignominiosas. Como vemos, Tácito no tenía una muy buena opinión de los cristianos, es decir, era contrario a los cristianos y lo manifiesta. No se queda nada neutral como un buen cronista haría, que sencillamente pondría los hechos y nada más, ¿no? Da un juicio. Pero sí que nos da una serie de datos importantes de nuevo. Que el nombre de cristianos viene del fundador Cristo y además confirma otro dato muy importante, que es fundamental, aunque nos parezca que, bueno, ya en los evangelios se decía, sí, pero como algunos no quieren creer en lo que dicen los evangelistas, pues aquí el historiador Tácito dice, fue ajusticiado bajo el procurador Poncio Pilato y en el imperio de Tiberio, en la época de Tiberio, que coincide plenamente con lo que, por ejemplo, narra Lucas u otros hablando del contexto histórico. Pero luego trata precisamente el cristianismo como una dañina superstición, es decir, algo muy negativo, ¿no? Y que dice, ya ha llegado a la urbe, es decir, a Roma, que se inició en Judea, pero ha llegado a Roma, ¿no? Y al final pues lanza una invectiva contra los cristianos, como diciendo, aquí en Roma, pues donde llegan todas las cosas más vulgares e ignominiosas, entre ellas, pues, lógicamente para él, el cristianismo. Uno de los famosos historiadores del Imperio Romano, de la primera época de, del siglo I, segundo, pues es Suetonio. Suetonio escribió un libro que se titula La vida de los 12 Césares. Prácticamente los principales emperadores, los primeros emperadores romanos están descritos en este libro. Y lo escribe hacia el año 120. Y de nuevo confirma cómo especialmente los cristianos fueron perseguidos bajo el imperio de Nerón y en relación con otro emperador, con Claudio, también se refiere a un cierto conflicto que existía entre judíos y cristianos. En realidad podemos decir que no estaba muy claro la distinción para él, para este historiador, entre judío y cristiano, o veía como que eran, bueno, lo mismo, pero con distintas facciones, y dice así, Claudio expulsó de Roma a los judíos por los constantes disturbios que provocaban a causa de un tal Cresto. Como veis, también confunde el nombre de Cristo y lo dice Cresto en lugar de Cristo, y efectivamente es posible que se esté refiriendo a los cristianos, a la situación que hubo de tensión entre judíos y cristianos. Bien, aún así, de nuevo, tenemos un testimonio sobre Cristo y sobre los cristianos. Y llegamos por fin a los dos últimos testimonios que ya no son, digamos, del Imperio Romano o no son de historiadores, filósofos o pensadores o escritores romanos o del entorno romano, sino que ya pasamos a ver los dos testimonios últimos precisamente del ámbito judío. Entre los textos judíos escritos en esa época, en los primeros siglos, precisamente del cristianismo, destaca un texto que es el Talmud babilónico.
Es un texto escrito con, digamos, reflexiones, tradiciones, oraciones propias de los judíos, algunas explicaciones teológicas, reflexiones para el pueblo judío, que los sabios judíos pues fueron recogiendo entre el siglo primero y el siglo quinto. Y evidentemente pues hay bastantes alusiones a Jesús. Son alusiones, podéis entender también, negativas, es decir, al estilo, digamos, del escritor satírico que hemos visto antes, ¿no? Son alusiones en las que se trata como que Jesús sería un judío que se ha extraviado, que ha tomado un camino equivocado y que, bueno, confundía al pueblo de Israel. Entonces, en este escrito tratan de marcarle como alguien excéntrico, alguien que se desvía de la verdad y por tanto al que no hay que hacer caso. Pero, lógicamente, pues en medio de estas reflexiones da un testimonio claro de, por ejemplo, de la muerte de Jesús, dice el texto. En la víspera de la Pascua fue colgado Jesús. Ha practicado la hechicería, ha seducido a Israel y la lleva por mal camino. Este de ser colgado, no es que literalmente sea así, es una expresión, ellos evitaban el tema de hablar de la crucifixión, no solo la de Jesús, sino en general, porque era una ofensa muy grande que los romanos crucificaran a judíos, ¿no? Era una maldición. Entonces, bueno, ni siquiera se atreve muchas veces a hablar de eso y por eso simplemente dice fue colgado, como si hubiera muerto pues eso, en la horca, pero no es así. Sencillamente es un testimonio indirecto para hablar de la muerte en cruz. Pero ahí, de nuevo, el testimonio de la existencia de Jesús, al cual critican en varios momentos, pues se ve, ¿no? Fijaros simplemente este testimonio, ¿no? Ha practicado la hechicería. ¿Qué significa eso? Pues porque sus milagros los calificaban como de un mago, de un hechicero, de alguien que no es de Dios, sino precisamente contrario a Dios. Y lo mismo, sus palabras, su predicación, sus parábolas, todo lo califican como que ha seducido a Israel, es decir, les ha engañado, les ha llevado por mal camino. Y por eso, pues dicen, hay que apartarse de él. Y llegamos a la última de las fuentes judías. Concretamente es el historiador Flavio Josefo. Es un historiador judío, pero que se situó muy bien en el Imperio Romano, de alguna manera era protegido por los romanos y, bueno, pues desarrolló su obra literaria en un contexto, digamos, cercano al Imperio Romano. Es del siglo primero. Es verdad que nace pocos años después de la ascensión del Señor, en el año 37, y muere en el año 100. Cierra el siglo primero, ¿no? Y especialmente destacamos sus dos obras sobre la historia de los judíos. Una de ellas es Antiquitatis Judaica, que escribió hacia el año 90 y antes había escrito otra obra que es De Velo Judaico en el año 75 que trata prácticamente de la guerra, de la rebelión de los judíos contra Roma. Especialmente describe la destrucción, el asedio y destrucción de Jerusalén en el año 70. Un hecho, como he dicho, importantísimo,
en todos los sentidos, desde el punto de vista cristiano, para la narración y casi la misma ejecución de los evangelios, pues es un hecho fundamental porque motiva esa expansión de los cristianos, esa necesidad de ir a otros lugares. Esa expansión conlleva el crecimiento de ciudades como Antioquía, la misma Roma, etcétera, donde se van extendiendo los cristianos y que va a crear esas comunidades que luego dan origen a los evangelios, como ya vimos en el tema primero. Entonces, es importante esa obra. Y este autor tiene varias referencias a los cristianos y a Jesús de Nazaret. Y concretamente en el primer libro, el de Antiquitates, aunque está escrito en el año 90, es decir, es posterior en el tiempo al otro, pues tiene un texto que siempre ha sido pues muy comentado. Algunos incluso dicen no puede ser el texto original de Flavio Josefo, sino que piensan, hipótesis, dicen esto ha tenido que tener una mano posterior de alguien que haya arreglado un poco a favor de los cristianos el tema. Bueno, son hipótesis, no sabemos absolutamente nada de esa mano posterior. El caso es que el texto de Flavio Josefo es este. Lo digo porque puede parecer un texto bastante positivo, bastante benévolo con los cristianos y con Jesús de Nazaret, pero el texto es este y lo demás son hipótesis. Dice así, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta ese mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Bueno, es un texto antológico, evidentemente. Primero trata a Jesús como un hombre sabio, igual que habíamos visto el filósofo Mará Bar Serapión, que trataba también, comparándolo con otros dos sabios de la antigüedad, la muerte trágica de otros dos sabios de la antigüedad, como fueron Sócrates y Pitágoras, pues también entre ellos pues metía a Jesús como hombre sabio. Lógicamente, cualquiera que estudia desde fuera del cristianismo los evangelios y escucha, lee lo que Jesús decía, lo que predicó, pues no puede tratarle de otra manera. Dejando de lado todo el tema religioso, es verdaderamente un hombre sabio, con una doctrina maravillosa. Por tanto, bueno, pues un historiador judío, pero objetivo, le trata así, ¿no? Y además, aquí ya viene donde subraya algunas cuestiones, dice, autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Bueno, pues es un elogio todavía mayor, ¿no? Y dice, atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Esto, vamos a decirlo, es una constatación de toda su predicación y de posteriormente la expansión del cristianismo, que se extiende primero entre judíos, pero luego también en el mundo griego, ya en la misma época de la vida de Jesús, pero especialmente después en el cristianismo, sobre todo con la predicación de San Pablo. Y sigue diciendo, cuando Pilato, de nuevo otro testimonio de que fue bajo Pilato que Jesús sufrió la crucifixión, ¿no? A causa de una acusación hecha por hombres principales entre nosotros. Ahí se está refiriendo, lógicamente, a esa acusación de Caifás, de Anás, de todo el Sanedrín, contra Jesús, ¿no? Que lo condena a la cruz. Y dice, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo.
Bueno, eso es un testimonio que sí, que dices, bueno, pero es una manera de testimoniar que no se destruye al destruir, entre comillas, destruir al fundador, digamos, de una religión, o los judíos lo tratarían como la secta de los cristianos, que se separa del judaísmo. Sin embargo, en contra de lo que podría pensarse, una vez acabado el fundador en la cruz, los cristianos no abandonan a Jesús, sino que siguen, continúan. Por eso, bueno, pues es un testimonio indirecto también de esa continuidad. Y los llama la tribu de los cristianos. Pero eso no es un término despectivo, sino que Israel se entendía como formada por 12 tribus y tenía muy a gala el ser de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, etcétera, ¿no? Bien, pues la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, es decir, de nuevo vuelve a mencionar que los cristianos se llaman cristianos precisamente por Cristo, no ha desaparecido, es decir, continúa. Algo asombroso para ellos que pensaban, bueno, una vez que desapareciera Cristo, por supuesto no habla de la resurrección ni de que Jesús para él sea otra cosa distinta que un hombre sabio, pero sí que dice y se asombra quizá y se admira de esa continuidad del cristianismo, lo que está bueno, pues dando un testimonio precisamente de ese vigor, de esa expansión de los cristianos. Pues hasta aquí el testimonio que hemos entresacado de personas no cristianas que en la misma época de Jesús, prácticamente en el siglo I, siglo II, pues dieron testimonio de la existencia de Jesús.